El año 2016 era muy diferente a lo que es hoy en día. Juegos como Pokémon GO volvía loca a la gente, TikTok no existía y The Gref se la pasaba gritando a la pantalla. Bueno, eso sigue ocurriendo, pero si hay algo que destaca en esta época era YouTube y los youtubers, personas cotidianas que gracias a subir vídeos a internet estaban consiguiendo una expansión y crecimiento de popularidad y dinero nunca antes visto. Fernanfloo, Vegeta, Juega Germán, El Rubius, entre muchos y muchos más, representaban una de las zonas de YouTube que más habían crecido los últimos años, los videojuegos, y que creó una categoría de juegos que ha sido aumentando con el paso del tiempo, los llamados juegos youtuber, juegos creados con el objetivo de provocar la reacción del jugador y que de la noche a la mañana se hacían conocidos por millones y millones de personas alrededor del mundo. Lo curioso es que no era porque estos lo estén jugando, sino porque estas personas veían a otras personas famosas hacerlo. Amnesia, Minecraft, Happy Wheels, FNAF, Vending Machine, Cuphead o Fortnite son algunos de los ejemplos de esta clase de juegos que en algunas ocasiones consiguen adaptarse al paso del tiempo o por el contrario se quedan como una anécdota del internet del pasado. Y es en esta segunda sección en la que entra la saga que vemos hoy, Hello Neighbor, un videojuego de sigilo que durante finales de 2016 y principios de 2017 se convirtió en el juego del momento, con una comunidad enorme alrededor de todo el mundo y una franquicia que continúa con el paso del tiempo. Pero, ¿cómo es posible que un juego creado por un estudio prácticamente desconocido consiga convertirse en un fenómeno viral de la noche a la mañana? ¿Por qué se dejó de hablar de Hello Neighbor en internet? ¿Y cómo está la franquicia actualmente? Estas preguntas y muchas más son las que vamos a ver, así que ponte cómodo, que empezamos. Para hablar de Hello Neighbor tenemos que conocer antes a la empresa detrás de esta, Dynamic Pixels, una pequeña compañía indie de videojuegos creada en Voronezh, Rusia, en el año 2004 por su fundador, Mikhail Minakov. Dynamic Pixels se encargaba de desarrollar principalmente juegos móviles y educativos en dos dimensiones, consiguiendo durante los años algo de experiencia en el desarrollo de videojuegos y un poco de popularidad dentro de su país gracias a crear los primeros juegos móviles free to play, llegando a colaborar con Disney en la creación del juego móvil Chip and Dale, o su mayor creación en esa época siendo Mew Sim. Pero, ¿tú te acuerdas de estos juegos? Yo tampoco. Y es que con el paso del tiempo, la propia empresa se dio cuenta de que el mercado de juegos móviles estaba perdiendo calidad debido al abuso al jugador con micropagos y anuncios que seguimos viendo hasta el día de hoy. Pero Dynamic Pixels no quería quedarse aquí, ya que querían crear juegos más ambiciosos que se hicieran populares alrededor del mundo entero. Pero, ¿cómo una empresa tan pequeña y con gente con tan poco conocimiento en juegos complejos puede llamar la atención? La respuesta llegó con una persona clave dentro de esta historia, de la mano del futuro creador de Hello Neighbor, Nikita Kolesnikov, también conocido en internet como Grande Turisto. Nikita era en ese momento diseñador artístico de Dynamic Pixels, que un día llegó a la oficina con una idea que cambiaría el futuro de esta, y es que buscando entre sus notas con distintas ideas sobre posibles juegos, se encontró un proyecto que podría ser interesante bajo el nombre de Hello Neighbor, pero esta idea original era muy distinta a lo que conocemos hoy en día, ya que a diferencia de lo que mucha gente puede pensar, la historia de Hello Neighbor, especialmente en sus etapas tempranas, ha cambiado varias veces, siendo esta primera historia el uso de un tipo juego falso. En este tienes el objetivo de explorar la casa de tu vecino para encontrar una habitación o un objeto que el vecino oculta, teniendo que evitar ser capturado para completar el juego, y por el momento suena bastante parecido a la versión final, pero la diferencia es que mientras tú hacías los puzzles necesarios, había una puerta que no podías abrir y que tenía otro tipo de acertijos, por lo que tenías que buscar otra ruta para descubrir qué ocultaba esta, teniendo la idea de que la persona que se pase el juego por primera vez le diera la curiosidad y volviera a jugar para abrir la puerta, revelando así el verdadero juego en el que el vecino resultaba ser una IA que quería escapar de su propio videojuego. Pero esta idea se descartó estando en papel porque Nikita tenía miedo de que la gente solo jugase la parte del juego falso, encontrando el objeto y abandonando así el resto del juego antes de la gran revelación, por lo que decidió dejar solamente la parte de encontrar el objeto secreto. Fue así como en un punto desconocido de 2014, junto a otro compañero de Dynamic Pixels, Nikita presentaría a la empresa la primera versión hecha en la historia de Hello Neighbor, bajo el nombre de HN Presentación, y que sería más tarde conocida por los fans como la versión Dev Gamma, ya que fue la conferencia de este nombre del año 2018 en la que el público lo pudo ver por primera vez. La versión Dev Gamma sería una animación hecha en Blender utilizando algunos modelos de juegos anteriores de la compañía y creando elementos básicos que tendría la franquicia en el futuro. No contaba con texturas ni sonidos, y al ser un vídeo pregrabado, la inteligencia artificial del vecino no existía realmente, dándonos el objetivo de conseguir un bloque rojo que tu vecino guardaba, terminando con el vecino atrapándote. Al ser una animación en vez de una versión jugable, este contendría varias diferencias a destacar, como una casa única que no se volvería a utilizar, y al vecino siendo más agresivo que nunca, llegando a romper la propia ventana del segundo piso de su casa con una escalera para poder alcanzarte. Esta animación convenció al equipo interno de Dynamic Pixels, por lo que ahora la compañía se pondría a desarrollar el juego. Más tarde, a principios de 2015, se realizaría el segundo prototipo interno, conocido como Gameplay Temprano, que sería la primera versión jugable entre comillas de Hello Neighbor. Digo entre comillas porque por los pocos vídeos que tenemos de se ve que va con un rendimiento peor que un ordenador gratis del gobierno. Esta versión incluía las primeras texturas del juego y sería la primera vez que tendrías el objetivo de entrar al sótano de tu vecino, estando en esta ocasión vacío, dándote el texto de buen chico, pero lo más importante sería la prueba del símbolo estándar de esta franquicia, la inteligencia artificial del vecino, y es que desde el primer
primer momento que Hello Neighbor apareció al público, este se promociona a sí mismo por la avanzada inteligencia artificial que el vecino tenía para capturarte, ya que inspirados en la inteligencia artificial del videojuego Alien Isolation, la IA del vecino aprendía de las acciones del jugador. Pero, ¿cómo funcionaba esto exactamente? En Hello Neighbor, el vecino tiene 4 modos distintos. El primero es el modo descanso, en el que el vecino sigue una ruta de acciones normales como ver la tele, hacer ejercicio o dormir, que nos da tiempo y espacio para poder entrar a su casa aprovechando que está en otras zonas. El segundo estado del vecino es el modo de búsqueda, y es que en el momento en el que el vecino ve que un objeto no está en su lugar, sabe que el jugador está en la casa, por lo que activa su búsqueda teniendo programado una serie de zonas con porcentajes donde es más probable que encuentre al jugador, empezando así a inspeccionar por su casa y los alrededores de esta, y en el momento que este encuentra al jugador en una zona, este lugar aumenta el porcentaje, haciendo que cuando se vuelva a activar este modo, ese lugar tendrá más prioridad de buscar que en otras zonas. La tercera fase que tiene el vecino es la de ataque, en la que en el momento que el vecino ve al jugador, irá por él para capturarlo, tirando objetos para ralentizarte o tomando la ruta más cercana para cortarte el paso. Lo más interesante viene una vez que te captura, ya que esto activa la cuarta fase, el modo offline, donde una vez que vuelves a intentar entrar en su casa, es muy probable que ese lugar por donde has pasado por primera vez esté bloqueado o te encuentres con trampas para osos o cámaras que te compliquen el paso. Esto obliga al jugador a tener que buscar otras rutas para entrar a la casa, haciendo que cada partida sea diferente y que cada intento sea más difícil. Explicado esto, seguimos con la historia. Más tarde, el 8 de junio de 2015, se lanzaría el tercer prototipo interno, donde utilizarían una casa única y colocarían por primera vez el estilo de arte antiguo del juego, inspirado en las películas de Tim Burton y Pixar. Esta versión enseñaría muchas mecánicas finales del juego, como lanzar objetos, esconderse del vecino con los armarios, o el propio primer final, en el que vemos cómo nuestro vecino nos entierra vivos, siendo por una razón que ahora luego explicaremos. Además, al ser una versión tan temprana, este añadía mecánicas que no volverían a aparecer en el futuro, como la capacidad de mover muebles o que el vecino te insulte, lo cual tiene sentido. A mí me entras a mi casa sin avisar y te hago visitar a San Pedro. Llegados a este punto, Dynamic Pixel se dio cuenta de una cosa, y es que al ser un juego más completo, este necesitaba lo mismo que nos falta a todos, dinero, por lo que el 31 de octubre de 2015 buscaría su financiación a través de la plataforma Kickstarter. Para quien no lo sepa, Kickstarter es una página de proyectos de comunidad, en la que mediante el dinero del público la gente puede volver realidad sus proyectos, saliendo de aquí un caso visto en este canal como Don't Hurt Me, I'm Scared. Hello Neighbor tenía el objetivo de conseguir $100.000 en 33 días, porque crearon una pequeña presentación del proyecto al público, con distintas recompensas según la cantidad de dinero que donaras, desde contenido promocional, una copia del juego, o por $4.000 hacer que el vecino tuviera tu aspecto, y todo parecía ir genial, ya que al inicio del Kickstarter había avanzado con varios miles de dólares los primeros días, pero hubo un pequeño problema. La campaña fue un fracaso. En Kickstarter de los $100.000 de objetivos solamente se consiguieron 12.000, lo que significaba que el dinero era devuelto y el proyecto se quedaba sin financiación, y para muchas compañías este sería el fin, pero para nuestra suerte este no fue el caso. El 12 de noviembre de 2015, la propia Dynamic Pixels envió un comunicado lamentando el no haber conseguido el objetivo económico, pero también incluirían que la recepción positiva de las pocas personas que conocieron el proyecto les había ilusionado e intentarían seguir con el juego, lo cual significa que el proyecto seguía vivo, pero había que buscar un plan B, en este caso un publisher. Para quien no lo sepa, un publisher o un distribuidor es una compañía la cual se encarga de la financiación o promoción y distribución de un juego, en pocas palabras, quien pone el dinero. Así que a diferencia de lo que mucha gente suele pensar, el equipo de Dynamic Pixels no se quedó quieto y se puso manos a la obra. Fue así que durante finales de 2015 el equipo se puso a crear una de las versiones más conocidas de esta franquicia, conocida en el futuro como Pre-Alpha, pero las fechas no cuadran. Si esta versión se lanzó al público el 5 de octubre de 2016, pero estamos diciendo que lo crearon durante finales de 2015, ¿qué pasó durante estos meses? Y es en esta parte de la historia en la que mucha gente se equivoca, ya que cuando se habla de Hello Neighbor, mucha gente no sabe que la Pre-Alpha que se vio en el futuro era en realidad la misma versión de prueba interna que se utilizó para llamar la atención de los publishers y así conseguir el dinero que necesitaban. Pero ahora, ¿quién pondrá el dinero en un proyecto de una pequeña y desconocida empresa rusa de videojuegos? Pues no contaban con la astucia de Alex Nichiporchik, un desarrollador de videojuegos lituano que vivía en Países Bajos. ¿Y por qué es importante este tío? Pues por el pequeño detalle de ser uno de los cofundadores de Tiny Build, una distribuidora de videojuegos creada en el 2011 que se había hecho famosa en esos años gracias a publicar juegos indies como No Time to Explain, Lovely Planet o Party Hard. Y es que resulta que Alex se encontró con el proyecto de Hello Neighbor cuando estaba en Kickstarter, y al darse cuenta que esta campaña había fracasado, se puso en contacto con Dynamic Pixel y decidió financiar el juego después de probar la versión pre-alpha. Esta noticia fue como una bomba de felicidad en Dynamic Pixel. No solamente habían conseguido una fuente económica, sino que además era una especializada en juegos indie, lo que significaba que a diferencia de lo que pasó con otros juegos como Vending Machine, estos no tendrían problemas con licencias ni derechos en el futuro, y ahora les tocaba hacer lo que el narrador de este vídeo no ha hecho en su vida:
trabajar. Y es que desde el primer momento, la inclusión de Tiny Build se notó en el desarrollo del proyecto, haciéndolo mucho más grande, ya que durante este principio de 2016 se tomó una decisión muy importante al dividir el desarrollo del juego en alfas. ¿Y qué es un alfa? Un alfa es una versión sin terminar y limitada del juego que se utiliza para ver la reacción del público sobre un producto. En este caso, para ver la reacción del público con las distintas casas, sus mecánicas y sus puzzles. Pero lo importante que tenemos que saber es que, a diferencia de lo que la gente suele pensar, en el momento en el que el juego se volvió a anunciar oficialmente en septiembre de 2016, el Alpha 1 estaba hecha, el Alpha 2 estaba cerca de terminarse y el Alpha 3 estaba cerca de empezar a desarrollarse. Y esto lo aclaro porque hay mucha gente que piensa que cada versión se ha realizado por completo después de terminar la anterior, llegando de esta forma a octubre de 2016, donde viendo que el primer trailer del juego había recibido 600.000 visitas en una semana y que ya estaban algo avanzados después de casi un año de desarrollo, desde Tiny Build tuvieron una idea, utilizando la versión que se había usado para enseñarles a ellos cómo funcionaba Hello Neighbor, decidieron usar esta misma para que el público pudiera jugar de forma gratuita y ver cómo estos reaccionaban. Fue así como el 5 de octubre de 2016 se daría inicio a una de las sagas de terror modernas más curiosas de los últimos años, con la versión conocida como Pre-Alpha, y de repente todo explotó. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos. Bueno, pues aquí estamos en un juego llamado Hello Neighbor, que Chicos, bienvenidos a Hello Neighbor. Bienvenidos a Town Gameplay. Tiny Build no era tonta y sabían que Hello Neighbor necesitaba que la gente lo conociera, y es que además de publicar esta versión de forma gratuita, utilizaron los contactos de varios youtubers que habían conseguido con el paso del tiempo para proporcionar el juego, encontrando así una fórmula mágica que los haría famosos gracias a estos. Y es que Hello Neighbor tenía la particularidad de, aun tener todos los vídeos el mismo objetivo de entrar al sótano de tu vecino, cada vídeo, cada partida y cada experiencia eran diferentes, haciendo que ningún vídeo se sintiera igual, y todo esto gracias a los sustos, los misterios y sobre todo a la inteligencia artificial, haciendo que el público no se cansara de ver contenido del juego, creando cada vez más comunidad, más teorías, pero al mismo tiempo algo peligroso, más expectativas. Pero antes de avanzar tenemos que ver qué tiene exactamente esta versión pre-alfa. La pre-alfa de Hello Neighbor toma la inspiración de bastantes elementos de distintos lugares. Para la trama y ambientación tomaron inspiración de los libros Fear Windows, Fright Night, The Barbs, Disturbia y Verano del 84, además de inspirarse en historias y creepypastas de pueblos fantasmas para las casas alrededor de la zona de juego, mientras que para la mecánica de avanzar en el juego como tú prefieras, tomaron la inspiración de dos videojuegos. Por un lado, la franquicia de juegos de Hitman, y por el otro, el juego de los Looney Tunes, Perros y Lobos. A mí también me sorprendió este segundo, la verdad, pero lo dijo Nikita, así que a mí no me mires. Además de todo esto, la inspiración más grande y en la que se basa principalmente Hello Neighbor fue Orphan Black, una serie canadiense de televisión que trata sobre una chica que descubre que es un clon y que forma parte de una conspiración de alrededor de todo el mundo, lo que le hace descubrir que existen personas monitores que se encargan de ver cómo avanza la vida de la gente clon, lo que la lleva a una búsqueda de descubrir quién es la persona monitor de su vida, haciéndole sospechar de su vecino y entrando en su casa para conocer la verdad. Aunque en esta época la historia de Hello Neighbor era algo diferente, y es que mucha gente no se acordará, pero tanto en la versión del prototipo, la versión de la pre-alfa y la alfa 1, la historia de Hello Neighbor cambió a una muy distinta a la que hoy en día conocemos. Y es que si eres fan del juego por esa época, te acordarás que una de las teorías más conocidas de ese momento era que el vecino realmente era el diablo y que este lugar era el purgatorio. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? Que realmente tenías razón, y es que la idea de la historia que se tenía en ese momento era que tú como jugador habías sufrido un accidente de tráfico que te había llevado a un limbo, como pudimos ver en el primer trailer del juego, y en el que en este caso el sótano de tu vecino significaba tu entrada al cielo, mientras que el vecino era el diablo, que haría todo lo posible para llevarte al infierno. Este tema era de gran debate entre los fanáticos de la época, y que hizo que el juego tuviera alguna polémica en su tiempo. Las pistas de esta historia se veían más claras en la siguiente versión, así que sigamos con el desarrollo. La popularidad alcanzada por la pre-alfa de Hello Neighbor convirtió a Dynamic Pixels en la compañía del momento, dándoles una motivación increíble, pero al mismo tiempo una presión brutal, ya que como ocurre con todo en el internet, las modas duran poco, y ahora todos los ojos miraban a una pequeña empresa en Rusia, y estos debían responder creando más rápido que nunca. Después de la viralización de esta pre-alfa, Tiny Build puso más dinero en el proyecto, pasando de 8 empleados a más de 20, y tomando más control de Hello Neighbor, ya que querían que el juego se lanzara lo más pronto posible, y ciertamente lo tenían bastante fácil, ya que recordemos que tanto esta versión como la siguiente ya estaban hechas desde hace varios meses. Fue así que solamente 27 días después de lanzar la pre-alfa, un 26 de octubre de 2016, se lanzaría de forma gratuita el primer alfa del juego, pero este no salió gratis. Por un lado, a la comunidad le encantó esta versión, añadiendo mucho más contenido que su versión anterior, con 2 plantas disponibles para jugar, puzzles más creativos, nuevos objetos y pequeños detalles que añadían a la historia, haciéndola una de las versiones más famosas hasta el día de hoy. Pero no todo era perfecto, ya que el juego estaba lleno de bugs, con el jugador pudiendo volar usando objetos aleatorios, con la inteligencia artificial fallando en momentos o algún puzzle que era más confuso que otros, pero esta versión se mantendría en muy buena forma, haciendo que la comunidad de Hello Neighbor la acabara encantando el Alpha 1, siendo hasta el día de hoy una de las versiones más conocidas, mientras que si intentabas quejarte de los errores, se justificaban con que era una versión alfa, así que no había ningún problema, ¿verdad?
24 días pasaron desde el lanzamiento del Alpha 1 y el éxito se contaba con miles de millones de visitas. El sueño de Dynamic Pixels era realidad, pero cuando algunas personas pensaban que esto sería el pico de esta franquicia, Dynamic Pixels y Tiny Build sacaron el jodido vodka ruso y definitivamente cocinaron, porque el 22 de noviembre de 2016 sacarían lo que es considerado por mucha gente la mejor versión del juego, bajo el nombre de Alpha 2, y definitivamente esto es increíble. No solamente cambiaron la casa a una más interesante y más lógica, sino que también añadieron más objetos que nos permiten usar diferentes rutas para conseguir abrir el sótano, además de cambiar en esto la historia del juego, eliminando la trama del vecino como demonio, que ahora explicaremos. Pero dentro de toda esta diversión hubo un cambio que hasta el día de hoy sigue viviendo la comunidad, ya que con la llegada de esta Alpha 2, el estilo artístico del juego cambió para siempre, utilizando a partir de ahora un estilo más infantil que tomaría la franquicia por un largo tiempo. Y lo curioso es que la única razón del por qué esto ocurrió fue por accidente, ya que como sabemos, Nikita Kolesnikov, el también creador del juego, era el encargado del estilo artístico del juego, pero cuando se incluía trabajadores contratados por Tiny Build, se les olvidó explicarles cómo se hacían los modelos correctamente, haciendo que estos no quedaran correctos con la estética del juego, por lo que Mikhail Minakov, jefe de Dynamic Pixels, decidió hacer el estilo visual del juego más infantil, ya que este era el estilo que los trabajadores de Tiny Build estaban más acostumbrados, dándole al juego este aspecto. Pero aun con esta polémica, la versión del Alpha 2 sería la más famosa de la historia de esta franquicia, pero curiosamente, al mismo tiempo sería el principio de la caída de Hello Neighbor, ya que ha llegado el momento de hablar del Alpha 3, y oh mierda, cómo la cagaron. Lanzado el 22 de septiembre de 2016, el Alpha 3 fue la segunda peor versión del juego, y es que tomaron el vodka del Alpha 2, le prendieron fuego y quemaron todas las bases que habían conseguido, y es que esta versión fue un desastre por completo, ya que resulta que lanzar con menos tiempo una versión mucho más grande con un programa hecho para pequeños prototipos no era buena idea. Hello Neighbor utilizaba la herramienta de Blueprint de Unreal Engine, el cual esta es utilizada exclusivamente para pequeños proyectos, pero que en este caso obligó al equipo de Hello Neighbor en dividirse en dos partes. Por un lado, la gente que añadía el nuevo contenido de esta Alpha 3 y por otra, la gente que evitaba que el juego no explotara. Pero esto fue un desastre. Lo primero que notamos en el juego es la inmensa casa que tenemos que explorar y la noche constante que te acompañará durante todo el juego, pero es que ninguna de estas dos cosas es buena, ya que por un lado, la casa contenía más puzzles, más habitaciones y más secretos, pero se olvidaron de un pequeño detalle: programar bien al vecino. En las anteriores versiones, al ser un espacio más pequeño, la IA iba por ti prácticamente en cualquier momento, pero al no dar tiempo a adaptarlo correctamente, el vecino casi nunca pasa el primer piso de su casa, porque literalmente no puede pasar por una jodida valla, convirtiendo un juego que se promociona principalmente por su inteligencia artificial en un juego de parkour, y encima ni eso hacen bien, teniendo unas físicas horribles, llenando el juego de momentos injustos, bugs y problemas de rendimiento, lo que hace que casi prefiera la versión prototipo. Literalmente, la zona más conocida de esta versión es este salto de aquí, y encima es por ser asquerosamente difícil. Además, como hemos comentado antes, los desarrolladores decidieron que el Alpha 3 sería siempre de noche, lo que hace que no se vea absolutamente nada. O sea, ¿tú ves algo aquí? Espera, que te subo el brillo. ¡Suscríbete! Esta oscuridad obligaba al jugador en todo momento a llevar una linterna, y habrá gente que dirá: pero Robit, esto es porque quería meterle más seriedad y más terror al juego. Y yo te pregunto, ¿qué tan fuerte te pega tu padre? Y es que literalmente lo hicieron en sus propias palabras para ocultar el contenido inacabado y fallos visuales que esta versión tenía, habiendo paredes enteras que no tienen textura. Y además, la historia que se había montado nueva no sirvió de nada, ya que desde el Alpha 2 la historia cambió, haciendo que en esta nueva versión tu personaje llamado Nick fuera el hijo del vecino, que durante su infancia había pasado por abusos físicos por parte de su padre, el vecino, al cual habías abandonado hace años, y haciendo que tiempo después te veas obligado a mudarte a la casa de tu padre ya muerto, haciendo que revivas tus traumas del pasado, con el gameplay que tenemos en el juego. Esto lo lleva a conocer el pasado del vecino, donde nos damos cuenta de que este trauma de abuso de tu padre venía de varias generaciones atrás, ya que el vecino era solamente un niño que había transmitido los abusos que él mismo había vivido de pequeño, manifestándolos en forma de la sombra, que resultaría ser el enemigo final del juego. Pero nada de esto sirve de nada, y ahora un poco te explicaré el porqué. Y es que además de todos los problemas que hemos dicho anteriormente que tenía esta versión, fuera de Hello Neighbor, esta había dejado de ser el juego de moda de YouTube, y la mayoría del público ya había pasado a otros juegos populares de la época como Overwatch o Pokémon Sol y Luna, convirtiendo a esta versión en una fuerte advertencia para Tiny Build y Dynamic Pixels, de que o espabilaban o se acababa la fama, lo cual aprenderían a medias. Y es que al no tener que preocuparse por estar en el foco mediático y viendo cómo estaban las cosas, pudieron tomarse un tiempo de desarrollo más amplio. Fue así que el 4 de mayo de 2017, casi 7 meses después, se lanzaría el Alpha 4, que sería una sorpresa a medias, ya que terminó siendo una versión más pulida del Alpha 3, arreglando algunos fallos, errores en cinemáticas
cinemáticas, añadiendo varias zonas como las Fear Rooms, unas salas con las que puedes conseguir distintas habilidades y que representan los miedos sociales que una persona puede sentir en su vida cotidiana, y que tanto Nikita como Alex definirían en el futuro como una pérdida de tiempo y recursos. Al ser la misma casa, esto hizo sentir a los fanáticos que esto era más una actualización que una nueva alfa, que aun con tener numerosos bugs y ser criticado por esto, sería mejor recibida que su anterior versión, siendo bastante bien visto por la comunidad, pero lejos de las reacciones positivas de las anteriores alfas. Además de que poco antes de lanzarse la alfa 4, se anunció que esta sería la última, revelando el 14 de junio de 2017 el primer trailer del juego final, que dejó a los fanáticos flipando, porque era increíble. Y encima teníamos fecha de lanzamiento, 29 de agosto de 2017. La comunidad estaba celebrando, tú estabas celebrando, yo estaba celebrando, Best Gamer estaba calculando cuándo se iba a comprar la mansión en Andorra. Y además, para que no tuviéramos que esperar sin nada y como sorpresa final, nos darían versiones betas que nos darían trozos del juego final antes del lanzamiento. Esto es perfecto, nada podía salir mal. Todo salió mal. Y es que si habéis estado atentos al vídeo y no me tenéis de fondo mientras estáis viendo redes sociales, os acordaréis que dije que la Alpha 3 era la segunda peor versión de Hello Neighbor. Y es que ha llegado el momento de hablar de la peor, lanzada el 25 de julio de 2017 bajo el nombre de Beta 1. Y no tengo palabras para definir esto. Te lo defino en una palabra: mierda. En dos: puta mierda. Y es que imagina que tu público está esperando la primera beta de un juego que lleva probando pequeñas partes desde hace más de un año, que llevas formando una historia y una comunidad enorme que te ha ido apoyando y que llevan prácticamente con el mismo contenido desde hace 7 meses. Y lo que haces es darle la misma casa otra vez, añadiendo muy pocas novedades y siendo lo más interesante una Fear Room que no llegó al juego final. Encima lo llenas de más bugs que antes no estaban. Y es que me sigo preguntando cómo coño lo hicieron tan mal. Y es que era horrible. Las puertas se bloqueaban, podías agarrar las sillas desde otro lado de la puerta, la inteligencia artificial del vecino funcionaba peor que una escopeta de feria, el protagonista aparecía doble, varios objetos aparecían sin texturas, habían empeorado las físicas, entre muchos y muchos más fallos. Y luego los desarrolladores se preguntaban ¿por qué la gente estaba enfadada? Hasta el día de hoy pienso que la única razón del por qué nadie les quemó las oficinas es porque estaban en Rusia. Y fíjate tú de ir a Rusia, que están locos, que pelan contra osos. Fue tal el error que solamente 2 días después, el 27 de julio de 2017, sacarían la beta 2, poniendo en la descripción del juego: advertencia, esta versión es cancerosa. Es broma, no lo es, pero no es una buena versión según ningún estándar. Y a ver, al menos los cabrones se lo tomaban con humor, pero la puñalada totalmente justificada desde el respecto humilde que les voy a meter no se la ahorran. La beta 2 es lo que muchos podéis pensar, una actualización rápida de la beta 1, donde arreglaban la mitad de los errores que esta tenía, pero haciendo el juego mucho más inestable. Así que bueno, la escalera ya tenía textura, pero el juego te crasheaba. Váyanse todos a tomar por culo. Además, poco después de esto hubo una mala noticia, ya que Tiny Build anunció que se iba a retrasar el lanzamiento del juego final, pasando de agosto a diciembre. Aunque para nuestra suerte, en agosto sí que tendríamos algo, ya que el 14 de agosto de 2017 recibiríamos la beta 3, una increíble versión que tendría el 40% del juego final, en el que la inteligencia artificial funcionaba bien, iba por toda la casa, en el que el juego era estable y en el que además nos añadía la primera parte del sótano final, con la primera pelea del juego. Y es que después de varias versiones, por fin teníamos una que era buena. Además, en esta beta 3 ocurrirían 3 eventos importantes para este universo. Por un lado, la historia del jugador siendo el hijo del vecino se desechó, dándonos la historia que conocemos hasta el día de hoy con la familia del vecino, siendo una decisión muy arriesgada ya que solamente quedaba un mes para el lanzamiento final del juego. Además, el 8 de octubre se lanzaría el kit de mods oficial de Hello Neighbor, que daba la oportunidad a la comunidad de crear su propio contenido relacionado con este, y que durante mucho tiempo ha sido de lo poco que ha mantenido viva esta comunidad. También sería recordada esta versión por la colaboración de Hello Bendy, una versión de Hello Neighbor junto al videojuego de moda de ese momento, Bendy Ending Machine, que colocaba a Hello Neighbor un filtro de color sepia y una máscara de Bendy, mientras que en Bendy Ending Machine cambiaban a su villano principal por el vecino, estando disponible desde el 27 de octubre al 3 de noviembre de ese 2017, y que unificó a ambas comunidades en una amistad que sigue hasta el día de hoy. Y finalmente, después de 3 años desde que se inició el proyecto y algo más de un año con distintas versiones lanzadas al público, el 8 de diciembre de 2017 el mundo vería el juego completo de Hello Neighbor por primera vez. Hello Neighbor conseguiría ser un gran éxito en el momento de su lanzamiento, consiguiendo en pocos meses más de medio millón de visitas, pero siendo aplastada por la crítica de tanto los usuarios como por la crítica especializada, que colocaron una nota muy baja al juego debido al mal gameplay, los puzzles frustrantes y las malas físicas del juego, cosa que le dio igual a la comunidad, que veía cómo culminaba todo este tiempo de desarrollo y veían resueltas varias de las dudas que el juego había hecho con el trauma de Nikki, transformando las distintas casas de las alfas en las 3 casas que veíamos en el juego final, añadiendo una cantidad enorme de misterios y referencias y dándonos un final que nos demostraba que no éramos capaces de resolver los problemas del vecino. Y si estabas en esa época en la comunidad, había varias preguntas que se hacían sobre el juego, pero una que destacaba sobre el resto era ¿qué le pasó al vecino y a su familia? Y para suerte de todos, esta franquicia no quedaría aquí, ya que Nikita Kolesnikov se hacía la misma pregunta, así que tocaba el momento de ampliar la historia.
Durante los meses siguientes del lanzamiento de Hello Neighbor, este iría recibiendo distintas actualizaciones, mientras que TinyWild subía extraños vídeos a su canal de YouTube para promocionarlo. Pero entre estos vídeos hubo uno que destacó, ya que en el vídeo del Día de los Inocentes lanzado el 1 de abril de 2018, pusieron un pequeño clip de un juego que decía ser en broma un Battle Royale de Hello Neighbor, pero la sorpresa nos la llevaríamos nosotros, cuando en el E3 de 2018, Hello Neighbor no anunciaría un juego, sino que acabaría anunciando dos. Por un lado, Hello Neighbor Hide and Seek y por otro, Secret Neighbor. Y además de empezar por esta época con una serie de libros y novelas gráficas que expandieron el universo de Hello Neighbor con 10 libros que fueron lanzados hasta el 2021. Por un lado, Hello Neighbor Hide and Seek terminaría lanzando el 7 de diciembre de 2018, y es que cuando Nikita terminó con el Hello Neighbor original, se dio cuenta de que la historia había quedado en un plano secundario, por lo que aprovechó para contarnos esta historia y resolver algunas dudas sobre algunos de los eventos previos al Hello Neighbor original, tomando esto en un principio como un DLC, pero convirtiéndolo en su propio juego debido a lo grande que se había hecho. Aquí seguimos la historia de los hijos del vecino, contándonos cómo era su vida y el cómo se formó poco a poco la locura del vecino. El juego sería muy bien recibido y sería tomado como un golpe de aire fresco para la franquicia, que encantó a la comunidad de jugadores, pero con los mismos problemas de siempre de los bugs y los puzzles que eran difíciles de entender. Aún así, el juego pasó bastante bien, pero hubo un problema. Aun con el paso del tiempo, la fama y el dinero, Dynamic Pixels seguía siendo un estudio muy pequeño, que veía imposible mantener el ritmo de juegos que había dado durante las alfas, y que había mal acostumbrado a una parte de la comunidad a recibir contenido en poco tiempo, haciendo que la ahora franquicia necesitara tiempo para nuevo contenido. Pero gracias a tener la comodidad de tener una base de comunidad fiel, por primera vez otros estudios tocarían la franquicia. Por un lado, se contactó con el estudio ucraniano Pringle Games para que llevara tanto a Hello Neighbor como a Hello Neighbor Hide and Seek a móviles, y a Gearbox Publishing para que fuera el publisher de la versión de consola del juego original. Y por otro lado, se contrataría a la empresa ucraniana Hologrips, que ayudaría a Dynamic Pixels con la producción de Secret Neighbor, que acabaría llegando a todas las plataformas el 24 de octubre de 2019, resultando ser un videojuego multijugador en el que en grupos de hasta 6 jugadores tienes que entrar a la casa del vecino, consiguiendo los objetivos necesarios para abrir la puerta del sótano, teniendo la novedad de que entre uno de vosotros hay uno que secretamente es el propio vecino y que tiene que evitar que avancéis. Secret Neighbor tendría una muy buena recepción y atrajo una nueva gran cantidad de personas a la franquicia, gustando a una buena parte de los fanáticos, y es que al ser un juego como servicio, este le dio a la franquicia un colchón financiero que hizo que el juego tenga nuevo contenido hasta 2024, y es que por el momento los fanáticos estaban encantados con lo que podía aparecer en el futuro, y obviamente llegaron nuevas cosas, y es que el 20 de diciembre de 2019 en el sitio web de Secret Neighbor aparecería un botón de descarga con un archivo que estaba protegido con contraseña, y es que con la llegada de una nueva actualización de Secret Neighbor apareció una nueva puerta secreta que la gente no sabía cómo abrir, hasta que un usuario le dio por disparar a los cuervos de supuesta decoración de uno de los mapas dándole la tarjeta, empezando con esto una serie de pequeños puzzles que acabarían dando el 5 de enero de 2020 un código de 90 dígitos con los que finalmente el archivo secreto sería descubierto. Y si os acordáis, esta forma de desbloquearlo está inspirado en la idea original que tenía Nikita cuando Hello Neighbor estaba en papel, y que en este caso acabó revelando un nuevo juego secreto, en ese momento sin nombre, pero que desde un primer momento apuntaba que iba a ser algo grande. En este juego somos el guardia de seguridad de un parque de atracciones, donde somos perseguidos por una nueva IA que nos perseguirá mientras intentamos avanzar a otra zona del mapa. Y es que este juego destacaba por varias cosas. Por un lado, el estilo artístico cambiaba a uno más profesional y realista, que recordaba el estilo artístico más tenebroso que no teníamos desde el Alpha 1, y que además este nuevo juego había vuelto a unir a la comunidad para encontrar las respuestas a los puzzles y teorías que tenían de este, de la misma forma que el primer juego hizo en su momento. Pero de repente hubo silencio. Con el paso de los meses, en el universo de Hello Neighbor se lanzaban nuevos libros y Secret Neighbor recibía actualizaciones, pero no habían trailers, no habían noticias y la comunidad se seguía preguntando qué había sido de ese juego secreto. Pero el silencio se fue al tener una noticia que parecía extraña en su momento, y es que el 9 de marzo de 2019 en las redes sociales de TinyWild apareció una imagen algo extraña, ya que teníamos en forma de dibujo lo que parecía una versión de la casa del vecino, la cual era distinta a todo lo que habíamos visto antes, lo que hizo pensar a la gente que podía ser parte de los libros. Pero el 10 de abril de 2020, con la llegada de la actualización de Pascua de Secret Neighbor, este añadió 6 pequeños fragmentos de lo que era en realidad una futura serie animada, dándonos algunas imágenes y anunciando el 13 de abril de 2020 que un piloto animado sería lanzado, dando 4 días después algunos clips de algunos minutos de esta, y que para sorpresa mostraba también gameplay de este misterioso juego que había aparecido hace poco. Y es que por el lado de los juegos, el silencio se rompió casi 2 meses después, el 13 de junio de 2020, cuando 6 meses después apareció un nuevo anuncio oficial, y lo más importante, un nombre. Teníamos delante de nosotros el nuevo juego de la franquicia llamado Hello Guest Alpha 1. Aquí seguimos a Quentin, el personaje masculino, o Beatrix como personaje femenino, dentro del parque de atracciones Golden Ape reciben una llamada que les dice que vayan a la cima de la montaña. Durante este camino tienen que resolver puzzles evitando que el invitado, antagonista principal, nos atrape, introduciendo un nuevo personaje misterioso llamado el Hombre del Sombrero. El gameplay volvió a ser corto, de un juego que se podía completar en 15 minutos, pero a la comunidad le gustó el concepto, y todos esperaban con
ansias la evolución de este nuevo proyecto, que parecía que iba a levantar nuevamente la franquicia, pero aunque cara al público el proyecto iba bastante bien, dentro del desarrollo la cosa no era tan bonita. Y es que es verdad que crearon una nueva alfa bajo el nombre de Rumble of the Mill, en el que tenemos el objetivo de parar un molino de viento gigante que estaba provocando una tormenta controlada por el invitado, en el que se os revelaba que este era en verdad el vecino bajo el nombre de Guest Neighbor. Pero nada de esto importa porque Hello Guest acabó siendo cancelado, y tanto el personaje de Guest Neighbor como casi todo lo que implica Hello Guest fue descartado, y hasta día de hoy no hay forma de jugar a esta última versión, teniendo solamente 3 minutos de gameplay revelados por el propio Nikita. Y es que durante el desarrollo, el propio Nikita dijo que el juego tenía un gameplay monótono, siendo un tira y afloja en el que mientras intentamos apaciguar la tormenta, el invitado la estaría volviendo más activa, haciendo que sea aburrida, y además que el juego en su totalidad era bastante complejo para el conocimiento que tenía en esa época el equipo, por lo que decidieron no continuar con su desarrollo. Fue así que el 16 de julio de 2020, viendo que Dynamic Pixels era más un incordio que una ayuda, Tiny Build se marcaría un MrBeast y compró y transformó a Dynamic Pixels en Early Games Studios, llevándose con esto a Hello Neighbor, empezando una ronda de compras de estudios que haría que Tiny Build absorbiera 11 pequeños estudios de Rusia y Ucrania, cambiando por completo el rumbo de esta franquicia. A los mandos por completo de Tiny Build, lo primero que harían sería utilizar a Hologrips para seguir creando contenido constante en Secret Neighbor, mientras que por otro lado Hello Guest había fracasado, pero no las ganas de crear un nuevo juego. Fue así que el 23 de julio de 2020 se anunciaría oficialmente Hello Neighbor 2 Alpha 1, lo que era la evolución del cancelado Hello Guest, donde controlamos nuevamente a Quentin, quien es ahora un periodista que ha llegado a Ravenbrooks para buscar a nuestro vecino favorito, el señor Peterson, que después de los eventos del primer juego se encuentra desaparecido, pero durante nuestro viaje nos encontramos con el invitado, y pensando que este puede ser el desaparecido Peterson, decidimos investigar su casa. Este nuevo juego utilizaría un nuevo estilo artístico y nos prometía una nueva IA que aprendería a través de una red neuronal, lo que significa que de la misma forma que el jugador usaba los objetos, él también los podría usar para pararte. Además, esta versión añadía un nuevo mundo abierto completamente explorable, lo que nos permite ver todo el mapa, mientras que el invitado nos vigila de lejos. ¿Y cómo le fue con el público? Pues increíblemente bien. A la gente le encantó la inteligencia artificial y los misterios, siendo solamente la principal crítica su corta duración y lo raro de algunos puzzles que este tenía, trayendo de vuelta a mucha gente de la comunidad que se había ido con el paso de los años. Además, al día siguiente del lanzamiento de este Hello Neighbor 2 Alpha 1, Tiny Build sorprendería a la comunidad lanzando el piloto animado de la nueva serie, confirmando el nombre de Welcome to Ravenbrooks y siendo muy bien recibida, pero como podéis imaginar, la producción de una serie es muy larga, por lo que pasará un rato hasta que volvamos a hablar de esta, así que sigamos con los juegos. Y es que parecía que el Hello Neighbor 2 iba con muy buen camino, y digo parecía porque otra vez la cagaron, o por tomar vodka o porque son medio gilipollas, porque el 27 de octubre de 2020 se lanzaría el Alpha 1.5, que resultó ser una tremenda mierda. En esta, después de ver cómo el invitado secuestra a 3 niños, decidimos explorar su casa para que este no los queme en su horno, y podrás pensar, si a la gente le encantó la anterior versión, ¿por qué no le va a gustar esta? Pues, ¿te acuerdas cuando en el Alpha 3 de Hello Neighbor la IA del vecino funcionaba entre mal y peor? Pues se repite otra vez esto, ya que en el Alpha 1.5 la red neuronal se la metieron por el culo, justificándose con que no era la versión final, así que no nos preocupemos, que cuando Tiny Build dice que van a arreglar algo, significa que esto va a acabar peor que un periodista en Sudamérica. Otra vez se añadían nuevos bugs que se habían visto en el pasado, además de que el nuevo mapa se sentía vacío, ya que fuera de la zona de juego principal había muy poco que hacer, con las animaciones siendo horribles, pero no pasa nada, porque esto es un alfa, y todos sabemos que Hello Neighbor se especializa por salir correctamente en el juego final, o eso nos querían hacer creer, y es que tenemos que hablar de la mayor asquerosidad de esta historia, y es que cara al público, después de esta alfa 1.5 no tendríamos nuevas noticias sobre Hello Neighbor 2 hasta 2022, pero ¿qué ha pasado en ese año y medio? ¿Por qué tardaron tanto entre una versión y otra? Por un lado, tenemos que conocer al nuevo juego de la franquicia, y es que el 15 de febrero de 2019, cuando Dynamic Pixels aún existía, se subió al canal de YouTube de Tiny Build un vídeo llamado Physics Joint Test, un Announced Neighbor Project, que mostraba a un personaje construyendo un pequeño vehículo, pero al igual que con Secret Neighbor, se tomó como una broma, como varios vídeos tontos que Tiny Build subía en esa época, hasta que el 26 de junio de 2021, Tiny Build lanzaría Hello Engine, un juego multijugador desarrollado por Tiny Build Riga, en el que controlamos a unos niños conocidos como grupo de rescate, siendo los mismos niños de Secret Neighbor y de la futura serie animada, que intentando crear un vehículo para ganar el concurso estatal de inventores de Ravenbrooks, se quedan atrapados en el parque de atracciones de Golden Ape, por lo que ahora deben intentar de escapar sin ser capturados por el vecino, y viéndolo desde fuera pareció una broma de mal gusto. No solamente fue criticado por una gran parte de la comunidad por alejarse bastante del concepto original de Hello Neighbor, y es que se nota desde lejos que este juego era solamente un intento de copiar la fórmula de juego con amigos que habían conseguido con Secret Neighbor, pareciendo un juego inacabado. Y si con esto no bastaba para terminar de enterrar este proyecto, tomaron la increíble decisión de lanzar el juego inicialmente de forma exclusiva en la Google Stadia. ¿Y conoces a alguien que haya jugado a la Google Stadia? Exacto, con el fracaso de la consola y el odio de la comunidad al juego, esta pasó sin pena ni gloria dentro del muerto catálogo de la Stadia, haciéndolo un fracaso enorme, que se intentó arreglar lanzándolo 2 años después en consolas normales, pero que acabaría siendo el juego
juego más olvidado de esta franquicia. Mientras que por otro lado, el desarrollo de Hello Neighbor 2 no paró, y es que de puertas internas querían la versión prototipo de Hello Neighbor 2, que al igual que la versión de la DevGam del primer juego, nos haría ver algunas mecánicas de lo que tenía que haber sido el juego realmente, y también crearían el Hello Neighbor 2 Alpha 2, una versión desarrollada el 12 de abril de 2021 que se utilizó para los trailers y así vendernos lo genial que sería el juego, diciendo que este iba a ser revolucionario y que no sería para nada como lo hemos visto antes. Pero hubieron tres noticias que pusieron muy en duda estas palabras. Por un lado, aun anunciarse en los trailers y presentaciones con esta Alpha 2, esta versión nunca se hizo pública, por lo que hasta día de hoy nadie ha podido jugarla, mientras que durante esta época Nikita Kolesnikov, creador de la franquicia, decidió abandonar Hello Neighbor de forma temporal, porque había desarrollado una ansiedad por todo el esfuerzo que había hecho, y por si no fuera esto poco, hubo un evento externo que atrasó el desarrollo, pero en esta ocasión era algo con sentido, y es que como sabéis, actualmente en Europa hay una guerra que hasta el momento de esta grabación sigue activa en Ucrania, una guerra que aún llevará en activo de 2014, fue el 24 de febrero de 2022 que esta se hizo más importante, y es que si os acordáis, tanto la ahora Harris Guess Studios como gran parte de los estudios comprados por Tiny Build son de ambos países afectados, en zonas muy cercanas a la guerra, y es que desde 2022 Tiny Build tuvo que gastar buena parte de sus recursos tanto en trasladar a sus empleados a zonas seguras como perder personal que se vio obligado a alistarse para la guerra y que retrasó en gran medida todos los proyectos que implicaban la participación directa de estos estudios. Pero de forma extraña, Hello Neighbor 2 siguió poco a poco adelante, pero aunque pensáramos que los efectos externos no afectarían al juego, esto nunca volvió a ser el mismo, y es que el 7 de abril de 2022 se lanzaría la beta de Hello Neighbor 2, y la comunidad no estaba contenta. Por un lado, la historia seguía siendo lo mismo que en anteriores versiones, donde ahora investigamos en general algunas desapariciones en Raven Brooks que apuntan directamente al vecino como principal sospechoso, y esta versión tiene algunas cosas buenas. El mundo abierto había mejorado con varios edificios y nuevos NPCs que o nos ayudaban o nos complicarían nuestra investigación, y la atmósfera era de las mejores en mucho tiempo, pero también hubieron muchos problemas con los bugs y los puzzles pocos pulidos, donde se añadía este último problema que el mundo abierto no indicaba en prácticamente ningún momento a qué dirección teníamos que ir, así que le tocaba al jugador investigar por su cuenta, y lo peor de todo es que la supuesta red neuronal que nos prometían que iba a ser revolucionaria no estaba. Tiny Build estaba mintiendo a su comunidad y a su público con la característica principal y más icónica de esta franquicia, ya que se descubrió que ningún archivo dentro del juego tenía alguna relación con esta red, provocando el enfado colectivo no solamente de los fanáticos, sino del público externo, defendiéndose Tiny Build con que esto era una beta y aún había tiempo para añadir esta supuesta revolución. Más tarde, el 20 de septiembre de 2022, se lanzaría una demo exclusiva en Steam de Hello Neighbor 2, la cual no tendría historia alguna, pero lo que nos importa es que entre sus archivos se encontró un contenido secreto en el que llevamos a nuestro personaje a una zona de una escuela y que estaba prácticamente terminada, lo que hizo pensar a la gente que esto era contenido del juego final que se les había colado, pero Tiny Build demostraría los rastreros y hijos de putas que eran en realidad, ya que llegó la desgracia con el lanzamiento del juego final, el 1 de diciembre de 2022 con la versión deluxe y 5 días después con la versión normal, en el que el mundo vería por primera vez el juego final de Hello Neighbor 2, y esto era simplemente lamentable. En Hello Neighbor 2 seguimos a Quentin, un periodista que llega a Raven Brooks debido a todos los misterios y desapariciones que se cuentan del lugar, pero la historia es tan mala que no me dan ganas ni de explicarla, así que tomemos un momento de hablar de lo bueno. Exacto, no hay nada bueno, todo malo, hijos de put. Bueno, ahora en serio, lo único bueno que este juego acabaría teniendo serían sus animaciones y su estilo artístico, pero como es algo que ya teníamos en las alfas, pues no sirve de mucho. Pero aunque sí que es verdad que los puzzles estaban mejor preparados y eran más creativos, dejando atrás el juego de parkour con controles de una tostadora. Además, la música por primera vez tendría variedad musical, adaptándose al entorno y su ambiente. Pero dejemos de hablar bien de Hello Neighbor 2 porque estoy a punto de meter un escopetazo a Tiny Build, ya que primero, si no era suficiente con lo lamentable que era la inteligencia artificial en el primer juego, en este se podría considerar directamente ilegal, ya que como se podía leer con las anteriores versiones de Hello Neighbor 2, la supuesta red neuronal no estaría, engañando así a las pocas personas que confiaban en el juego. Pero es que esto no era lo peor, ya que tenemos que hablar de los DLCs, y es que, ¿os acordáis de ese mapa que se descubrió en la demo de Hello Neighbor 2, que estaba prácticamente terminado? Pues no fue otra cosa que contenido cortado y conversión de DLCs de relleno, lanzados el primer día de lanzamiento, y que encima uno de ellos estaba incompleto, dándonos 3 DLCs disponibles: Back to School, que era el mapa de la escuela que vimos en la demo; Late Fest, que era un DLC de la biblioteca de la ciudad que se lanzó sin terminar, siendo finalizado en futuras actualizaciones, y vendiendo estos dos pequeños contenidos recortados que se completaban en menos de una hora por $20 cada uno, además de añadir un tercer DLC por $6 de un dron, simplemente un dron que se encontraba ya en las alfas del juego. Todo esto con el único objetivo de robar cada moneda de los jugadores que estaban manteniendo esta estafa de juego, y por si no fuera poco, después de tener un final que no tenía explicación y que no respondía a prácticamente ningún tipo de pregunta que formaba la trama, te saltaba con el texto de que la historia se expandiría en futuras actualizaciones, o lo que es lo mismo, habían vendido el juego incompleto, teniendo la historia del juego sin completar
esperar hasta octubre de 2023, pasando ese año poniendo pequeñas actualizaciones y que no añadían nada a la historia, para que 10 meses después del lanzamiento la continuación dure solamente 20 minutos. Y hay gente que piensa, no, es que Tiny Build es una empresa pequeña, así que no tenemos que ponerles presión. Pero esto es mentira, ya que Tiny Build no era la empresa pequeña que empezó con Hello Neighbor, era una empresa multimillonaria con entre 200 a 500 empleados que directamente se habían meado y burlado de sus jugadores, además de recibir ayuda externa para hacer el juego, ya que los DLCs los haría Steelwoods, los mismos que crean los últimos juegos principales de FNAF, mientras que en consolas Madorium desarrollaba la versión y Gearbox actuaba como publisher, acabando con el juego recibiendo actualizaciones hasta 2024, cuando de golpe dejaron de actualizarlo y dejando a la versión de Nintendo Switch incompleta. Pero mejor avancemos con el desarrollo, ya que prefiero hablar directamente del juego en un vídeo separado, así que continuemos. Y es que dentro de Hello Neighbor 2, esto nos mostraría una pista del próximo proyecto que llegaría, ya que durante los primeros días del lanzamiento del juego en las televisiones nos ponía la fecha del 8 de octubre, lo que nos indica que solamente 2 días después del lanzamiento del juego, la serie animada Welcome to Ravenbrooks lanzaría su primera temporada, lanzando de forma progresiva 6 capítulos desde finales de 2022 hasta finales de 2023, y que encantó al público, que se entretenía con las historias que esta franquicia podía darnos en formato de serie, siendo durante varios meses el único contenido nuevo que esta franquicia daba. Es por eso que no fue hasta el 25 de mayo de 2023 que el mundo conocería el próximo juego de Hello Neighbor, llamado Hello Neighbor Search and Rescue, un videojuego de realidad virtual desarrollado por Steelwoods, donde seguimos al escuadrón de rescate y que se encuentra cronológicamente antes del acto 2 del Hello Neighbor original, donde tenemos el objetivo de rescatar a Nikki, el niño protagonista del primer juego, que había quedado encerrado después del primer acto del juego original. El juego sería bastante bien recibido por la comunidad, considerándolo uno de los mejores juegos de la franquicia, ya que por un lado los puzzles y la exploración se adaptaban perfectamente a la realidad virtual, dando una experiencia muy inmersiva y que permitía explorar la casa como nunca antes había hecho, pero teniendo algunos problemas de mareos y controles típicos de muchos de los juegos de realidad virtual, desaprovechando en parte algunas ventajas que las más modernas tenían. Pero aun ser un buen juego, al ser de realidad virtual, este no dio un gran beneficio económico, y Tiny Build estaba empezando a tener algunos problemas, pero obviamente este no era el final, y es que el 26 de marzo de 2021, durante el Hello Neighbor Showcase, un evento que anunciaba el futuro rumbo de Hello Neighbor, se anunció de forma exclusiva para la versión de Hello Neighbor de móvil un DLC que expandía la historia del primer juego y que se lanzaría semanalmente en iOS, pero por razones desconocidas, este DLC desaparecería hasta que en junio de 2022 Tiny Build empezó a lanzar en algunas regiones un nuevo juego móvil de Hello Neighbor llamado Hello Neighbor Nick Diaries, siendo lanzado de forma global el 6 de diciembre de 2023, donde desarrollado por The Magic Games y publicado por Tiny Build adapta el primer libro de Hello Neighbor a juego, donde seguimos a Nick Roth adulto, que después de ver algunos recuerdos en unas cajas se pregunta qué le habrá pasado al hijo del vecino, dividiendo el juego en 4 temporadas con 5 misiones por bloques, donde tenemos que realizar un objetivo concreto para avanzar de zona, pero este juego no tendría gran popularidad, y aun tener el objetivo inicial de expandirse y adaptar los otros 2 libros de la trilogía, debido al estado cercano de la bancarrota por parte de Tiny Build, este acabaría parando su desarrollo y siendo olvidado, y ahora sí que parecía que iba a ser el final de esta franquicia. La comunidad llevaba tiempo odiando las decisiones que se estaban tomando, los juegos no estaban dando ganancias, y Tiny Build estaba sacando noticias de una posible bancarrota, pero estos cabrones son como cucarachas, aguantan hasta una bomba nuclear, y es que detrás de todos los problemas que habíamos visto, había una persona que aún tenía esperanza, Nikita Kolesnikov, quien después de tanto tiempo relajándose después de todos los eventos ocurridos, se pasó 10 meses desarrollando un nuevo proyecto junto al diseñador Alexandr Churakov, presentando este juego a Iris Glass Studios, quien le dio luz verde al proyecto. La primera noticia que tendríamos sobre este proyecto sería en el Discord oficial de Hello Neighbor, donde en enero de 2024 Alek Nichiporchik, CEO de Tiny Build, subiría una captura del juego haciendo pensar a la comunidad que se venía el remake del Hello Neighbor original, pero spoiler, aún no tenemos noticias sobre eso. Más tarde, el 10 de enero de 2024, se lanzaría un pequeño avance en YouTube bajo el nombre de Gameplay RBO. Más tarde, el 31 de enero, saldría un tráiler y por sorpresa ese mismo día en Steam se lanzaría el prototipo bajo el nombre de RBO, que por temas de documentos legales y archivos internos se descubrió que significaba Ravenbrooks Online, pero fijamos demencia hasta que lo digan oficialmente. El prototipo de RBO estuvo disponible desde el 31 de enero al 20 de febrero de 2024, en el que usando por primera vez el multijugador de enfrentamiento directo tenemos 2 equipos, los intrusos, quienes quieren robar un botín dentro de la casa, y los protectores, quienes tienen que defender su casa, pero este proyecto tenía varios agujeros. Por un lado, era bastante difícil de desarrollar, ya que la mayoría del equipo detrás de este no tenía experiencia con videojuegos multijugadores, además de que la comunidad no lo vio con buenos ojos, ya que estos querían que antes de centrarse en un nuevo proyecto, arreglaran Hello Neighbor 2, pero Tiny Build haría oídos sordos, y Hello Neighbor 2 acabó como acabó, centrando sus recursos en este juego.
Más tarde, en una fecha desconocida de 2024, crearían RBO Prototipo 2, una versión muy simple donde se cambiaba el PvP a PvE o lo que es lo mismo, jugadores contra IA, en el que se presentaban a dos personajes, Jacob y Iris, quienes después de que varias tormentas pasaran por Ravenbrooks, esto provoca una especie de apocalipsis, donde tenemos que robar los recursos de la IA llamada Signet, teniendo cuidado de que la tormenta no nos pille. Pero si os estáis preguntando del por qué estoy colocando solamente imágenes y no he dicho la fecha exacta de lanzamiento, es porque este nunca se lanzó. Ravenbrooks Online acabaría siendo cancelado antes de siquiera anunciarse, y nos pasaríamos un año entero sin ninguna noticia sobre los juegos. Pero por otro lado, la cosa avanzó con la serie animada, y es que durante este tiempo, Welcome to Ravenbrooks lanzaría la segunda temporada el 10 de octubre de 2024, que contaría con 7 episodios, que realmente gustaron a la comunidad, pero la sorpresa mayor nos la llevamos en el episodio número 6, cuando al final de este cambia a un vídeo de la vida real, que acabaría revelando que Hello Neighbor recibirá una película en el futuro, que aún se encuentra en desarrollo, dejando a los fanáticos como... ¿qué? Y es que mucha gente ya se pensaba que esta franquicia iba a morir y que la serie sería lo último que nos daría, pero esto demostró que aún aguantaba. Además, durante otro punto desconocido y otra vez a puertas internas, Hello Neighbor evolucionaría, ya que Nikita seguía con la idea de crear un nuevo juego, haciendo así la primera versión de Hello Neighbor 3 Prototipo 0, donde 50 inteligencias artificiales divididas en dos grupos, ciudadanos y vándalos, buscan sobrevivir en la tormenta, recorriendo el mapa y compitiendo por los mismos recursos, donde los ciudadanos intentan reparar un autobús averiado y escapar de Ravenbrooks, mientras que por otro lado los vándalos intentan reforzar la gasolinera de la ciudad. Pero como he dicho antes, esta versión nunca salió al público y es la única versión de un juego de toda la franquicia de Hello Neighbor que no tenemos imágenes. Ahora, cara al público, la situación del juego estaba bastante rara, porque por un lado había pasado un año desde el último juego y la mayoría ya daban por muerta esta franquicia, pero el 10 de noviembre de 2024 aparecerá por sorpresa en el canal de YouTube de Tiny Build un vídeo con el nombre Hello Neighbor 3 Devlog 1, donde el propio Nikita volvió a hacer una aparición pública después de mucho tiempo, quien cuenta toda la situación ocurrida con Ravenbrooks Online, mencionando por primera vez el nombre completo y explicando el objetivo que tenían con este, mientras son perseguidos por una misteriosa criatura. Después de 2 años se anunciaba un nuevo juego principal de la franquicia, y el público, por varias razones, le tenía muy poca fe a este proyecto, y es que por un lado, en esa época aún no se había terminado con Hello Neighbor 2, además de que la mayoría del público no se fiaba una palabra de lo que los desarrolladores dijeran. 7 días después, el 17 de diciembre de 2024, se lanzaría un segundo vídeo llamado Devlog 1.5, donde Nikita cuenta de forma corta el desarrollo detrás de Hello Neighbor, explicando su retirada temporal de Hello Neighbor y anunciando oficialmente que Hello Neighbor 2 quedaría incompleto, prometiendo que el próximo juego cumpliría la regla principal de que las características que se anunciaban estarían ya puestas a prueba, para confirmar que estas no fueran mentira. Esta noticia enfadó enormemente a la comunidad, quien tenía esperanzas de que Hello Neighbor 2 se arreglara, pero como os he contado antes, este sigue incompleto hasta día de hoy. Más tarde, el 27 de febrero de 2025, esta historia avanzaría con un tercer vídeo llamado Devlog 2, explicando la atmósfera que Hello Neighbor 3 tendrá, y es que desde Hello Guest, Nikita quiso transmitir el ambiente de la zona donde él se crió. Hello Guest buscaba la idea del valle inquietante, un efecto producido normalmente en la robótica y la animación, en la que cuando intentas hacer una persona realista, si esta no es prácticamente igual a una real, hace que nuestro cerebro lo rechace. Además, Nikita promete que todas las casas del juego sean explorables, presentando también nuevos personajes, entre ellos al vecino, y como sorpresa final, el primer prototipo de Hello Neighbor 3 estaría disponible desde ese momento. Aquí nuestro personaje, tras perder el último autobús, termina en un pueblo desconocido, donde el servicio de autobuses fue cancelado debido a la tormenta, por lo que tenemos que intentar conseguir buena señal para llamar a un taxi y irnos de allí. Pero para conseguir esto, tenemos que tener en cuenta a 4 personajes ya vistos anteriormente: Jacob y Iris, 2 personajes neutrales que nos ayudarán a conseguir nuestro objetivo; Signet, un vándalo que ataca a todo lo que se le acerque, y marcando el retorno desde Hello Neighbor 2 del invitado, quien ataca a cualquiera que se mete en el bosque. ¿Y sabes cuál fue la reacción del público? Pues enormemente bien, y es que el prototipo 1 tiene una cosa que ninguna otra versión había hecho desde hace tiempo. No era su gameplay, no era su historia y no eran sus mecánicas, era que el juego era transparente, y esto no es un chiste de racismo, sino que estos eran claros con el objetivo que esta versión tenía. Antes de entrar al propio juego, al jugador se le deja claro que esto está lejos del resultado final y que se haya publicado para poner a prueba la inteligencia artificial de los NPCs, por lo que toda persona que entrase al juego se ve directamente a lo que iba, y la comunidad respondió a esa honestidad con buenas reviews, terminando
lanzado este prototipo 1 el 11 de marzo de 2025. De aquí nos vamos al 27 de mayo, donde Tiny Build presentó en el Tiny Build Connect una conferencia de videojuegos realizada por ellos desde que el E3 desapareció, donde Nikita sorprendería anunciando para ese mismo momento el lanzamiento del prototipo 2, una nueva versión parecida al primero que se centraba en la mecánica principal que el juego tendría, ya que ahora cada casa que hay en el mapa es importante, teniendo objetos que te ayudan y teniendo NPCs que si no te haces sus amigos intentarán hacer que salgas de sus casas. Vamos, que en unos años hemos pasado de hola vecino, voy a conocer tus traumas a hola pueblo desconocido, os voy a robar. Mirad, sé que soy yo quien está haciendo el vídeo, pero cada juego que pasa no sé cómo cojones se conecta a la historia. Pero bueno, sigamos. Este prototipo nos permitió ver una mecánica que era el objetivo desde el principio de la franquicia, avanzar como tú quieras, ya que podías o entrar a la fuerza y hacerte enemigo de los personajes o ayudarles y que te dejaran pasar directamente. Y esto es genial, ya que por fin estaban haciendo el juego que realmente prometieron desde el principio, y nuevamente esto le encantó a la comunidad, ya que resulta que para que confíen en tu juego y decidan volver a tu franquicia, lo que tienes que hacer era no mentir. Así que Tiny Build, me cago en tus muertos otra vez y toma nota, perros cabrones. Nos tenemos que dar otro salto de unos meses justo al 10 de noviembre de 2025, donde para la celebración del primer aniversario desde el anuncio de Hello Neighbor 2, donde se lanzaría el Devlog 3, acompañados también con el prototipo 3, que tenía ahora el objetivo del efecto mariposa, una teoría que dice que una acción que puede parecer insignificante puede llevar a que ocurra una acción muy grande. Vamos, que el juego quiere que veas cómo una acción pequeña puede cambiar toda tu partida, y para esto se añadieron 5 nuevos personajes: Coveret y Conet, quienes al igual que Signet son vándalos que roban y son hostiles, los NPCs neutrales Dorotea, Isaac y Janus, además de mantener a los personajes ya establecidos antes, y como aparición especial del vecino, quien volvía después de muchos años. Y es que cada personaje que te estoy contando destaca porque tiene una rutina, unas acciones y unas consecuencias en el mapa, así que cada elección que hagas lo hará diferente. Además, ahora la historia cambiaba ligeramente, donde tu personaje está cumpliendo una lista de 100 cosas que hacer antes de morir, donde intentando cumplir el reto de dormir en un pueblo abandonado, llega ahora sí con nombre Raven Brooks, donde viendo cómo está la gente decide que ni de coña se quede ahí, intenta irse, pasando también a un nuevo mapa más amplio que serviría ya como base de futuras versiones. Y adivinad, nuevamente esto le gustó a la gente, haciendo que la esperanza se apodere de la comunidad, viendo cómo cada versión que se lanza está superando a la anterior, porque por primera vez en toda esta historia eran buenas, siendo esta una de las versiones más queridas para el público. Y si no fuera un vago de mierda que sube vídeos cada medio año, esta historia acabaría aquí, pero hay otra versión más, y es que nos vamos al 17 de abril de 2026, con el Devlog 4, presentado otra vez por nuestro amigo Nikita, en donde se nos explica en forma de falso documental la nueva mecánica del juego, la progresión gradual de la historia. Y es que en antiguas versiones, como el juego era corto, cada vez que lo iniciabas lo tienes que empezar desde el principio, pero con la ampliación de la historia ahora tienes unos pequeños objetivos que marcan el punto de guardado de tu partida, presentando así esta nueva versión con la pre-alfa de Hello Neighbor 3, introduciendo también a la nueva personaje protagonista, controlada por el jugador, llamada Almira Hoffman, quien es la vicepresidenta de la compañía Golden Ape, donde tu padre, el presidente, se retira dentro de poco, pero antes de esto tienes que conseguir el informe 13, un archivo que estaba realizado por un empleado que se encontraba en un viaje de negocios por Raven Brooks, pero que por desgracia tuya nunca volvió, por lo que ahora tienes que ir al pueblo para recuperarlo. Aquí destacan dos cosas. La primera, el vecino pasa a convertirse en un NPC hostil, centrando esta versión en añadir nuevas mecánicas secundarias, en colocar una historia y ampliando la rutina de los 9 personajes que estaban en el juego, siendo otra vez muy bien recibida por la comunidad. ¿Y sabes cómo sigue esta historia? Pues yo tampoco, porque hasta aquí llega por el momento Hello Neighbor. Esta franquicia ha demostrado con el paso de los años que aun cometer muchos, pero muchos errores, ha podido rehabilitarse y transformarse poco a poco en algo mejor. Hemos podido ver cómo han habido algunos juegos muy malos, otros muy buenos, y cómo ha ido evolucionando poco a poco el sueño de la pequeña Dynamic Pixels hasta el gigante que es hoy en día. A fechas de este vídeo, la franquicia espera 4 futuros proyectos. Por un lado, la tercera temporada de Welcome to Raven Brooks, que se estrena el 26 de noviembre de 2026, la película de Hello Neighbor, la cual aún no se sabe más información, el Hello Neighbor 3, que aún se sigue desarrollando poco a poco y se supone que tiene que estar entre finales de 2027, y el remake del Hello Neighbor original, del cual no se tiene ninguna información. Además, del futuro de Hello Neighbor 3 solo tenemos la información de que quieren que tenga en total 25 personajes, así que nos tocará esperar a que esta franquicia siga con el buen rumbo. Y esto es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado enormemente la explicación y la evolución de esta franquicia y que apoyéis enormemente este vídeo, ya que es con diferencia el más grande que he hecho. En un futuro, si este tiene buena recepción, haré un análisis individual a profundidad de cada versión, así que recordad tocar el botón de like y comentar. Ahora sí, mi nombre es Alrobit y no tengo nada más que decir. Adiós.